Buenas tardes, mi nombre nuevamente José Fonseca, vicepresidente corporativo de Kio Networks. A lo largo de estos días en el Centro Fox hemos escuchado varias soluciones de industria, algunas de ellas verticales, algunas soluciones muy particulares y la explicación de algunos fenómenos de transformación que hemos tenido. Y eso nos lleva a la reflexión de que estamos inmersos realmente en un proceso de transformación de una verdadera revolución digital. Y en esta revolución digital es importante que le echemos un vistazo a estos fenómenos que ocurren a nivel global para revisarlos, tratando de poner un cierto orden a este aparente caos, que son las tecnologías de información. Habrá cosas que debemos revisar en términos de las revoluciones que están ocurriendo, tanto en las plataformas y la aparición de esas plataformas, como en las industrias que se van a presentar en el futuro de las profesiones, la incorporación cada vez más de mecanismos de automatización y las interfaces entre la robótica y el accionar del ser humano. Habremos de darle también un vistazo mucho más cercano a una serie de fenómenos que tienen que ver con dónde estamos realmente parados, dónde nos encontramos como gobierno, como sociedad, como profesionales de la tecnología de información, dónde realmente estamos parados, cuál es nuestro papel el día de hoy y cuál puede ser nuestro papel en el futuro. Y de eso es lo que trata esta ponencia. Esta ponencia trata de echar una vista global para finalmente aterrizar en el particular mexicano y ver dónde está la oportunidad para México, dónde nos encontramos y hacia dónde podemos ir delineando nuestras capacidades, nuestro talento, pero también enfocándolo de una manera ordenada y educada y de una manera también muy pragmática hacia cuáles son las funciones que iremos adquiriendo en el futuro. Entonces revisemos en un primer momento qué está sucediendo a partir, digamos, del 1990 hacia acá. Y es que estamos hablando de un periodo corto en tiempo, pero de muchísimos cambios. Lo que hemos revisado realmente es que tenemos tecnologías que tienen una cantidad ilimitada de posibilidades, porque hoy en día la tecnología, como todos sabemos, pues es digital, es exponencial y es combinatorial. Es decir, podemos utilizar múltiples tecnologías para crear diversas soluciones. Por otro lado, también tenemos unas capacidades sin precedentes en cuanto a lo que es el costo del procesamiento. Prácticamente el procesamiento hoy en día es ilimitado, ya aparecen máquinas incluso cuánticas que estarán a 2-3 años de distancia. También tenemos unos costos prácticamente cero en términos del almacenamiento. Tenemos acceso a plataformas, a servicios, de tal manera que de repente pararse enfrente de una audiencia como ustedes, tan bien informada, que se allega de información muy rápido y que estamos al día en cantidad de cosas y de manera instantánea a través de los dispositivos móviles, pues resulta todo un reto tratar de hacer un esfuerzo de síntesis y ponerlo enfrente de los ojos de una audiencia. Finalmente, en este espacio tendremos que ver que prácticamente este quehacer tecnológico nos está impactando en lo político, en lo social y también en lo biológico. Y tendremos que revisar eso. Dándole un vistazo al mundo y a nivel estadístico, sabremos que la penetración del Internet está más o menos a nivel global, y esto es un análisis que se revela a partir de 2016. Hay una penetración del Internet de prácticamente el 50%, es decir, la mitad del mundo tiene acceso a Internet. De esa mitad, un tercio se encuentra en redes sociales presente, el resto no, pero realmente ese fenómeno de ir dándole accesibilidad a Internet y pertenencia a las redes sociales, a las comunidades, es un fenómeno que va a continuar y lo iremos viendo, pero de aquí al 2020 prácticamente esos indicadores nos llevarán a rangos del 80 y del 90% en cuanto a la penetración del acceso a Internet. Si analizamos un poco de cerca, también a nivel global surgen algunas paradojas que son muy importantes. Y es importante analizarlas porque quizás nuestros libros de texto o nuestros libros que tenemos sobre economía y finanzas debíamos escribirlos una vez más y debíamos volverlos a replantear. ¿Y eso por qué? Porque si ustedes ven, la productividad que había a nivel global en 2008 era de un promedio del 5% desde el punto de vista del Producto Interno Bruto global.
Sin embargo, hoy en estos años estamos en unos promedios del 2,5%. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente si estamos siendo más productivos, si estamos incorporando tecnologías de información, si estamos más conectados, si hacemos mucho más intercambio en comercio electrónico? ¿Por qué es que la productividad tiene hoy en día ritmos más bajos de los que nunca se tuvieron, no tienen precedente en la historia y se han venido cayendo? Y no hay realmente un modelo que lo explique claramente. Si se meten a estudiar los modelos econométricos, se van a dar cuenta de que no hay algo que explique realmente por qué ocurren estos fenómenos. También estamos observando pues, un decrecimiento, un estancamiento en la población mundial. Es decir, la población cada día vivimos más. Yo soy una gente que soy de los años 60 y estoy aquí hablando de tecnología. Y la realidad es que la población se reduce la tasa de crecimiento y vamos a terminar siendo más viejos, a vivir cada vez más y más tiempo. Entonces, hoy en día también el 47% de los empleos que hoy tenemos se van a encontrar en riesgo en los próximos 4 o 5 años. Tenemos que empezar a imaginar, bueno, qué vamos a hacer, en dónde enfocarnos y dónde desarrollar nuestras habilidades, porque si vivimos más, nuestras habilidades se vuelven cada día más perecederas y el conocimiento se recicla cada vez más rápido y con mayor aceleración. En los negocios también estamos viendo la velocidad de disrupción. Hace algunos años, en el año 2000, en los albores del 2000, el dominar una industria tomaba más o menos un promedio de 5 años. Hoy dominar una industria por una plataforma digital, pues toma prácticamente 3 años y en el futuro veremos que en 2 o hasta en un año podremos ver cómo surge un dominante del mercado, un incumbente que antes le tomaba a lo mejor 30 años poder dominar un mercado. Y entonces allí pues es una oportunidad para todos, es una oportunidad de poder entrar y romper un mercado. Pero para romper un mercado no se trata de que alguien que ya vive en él introduzca tecnología a este mercado, sino que ese es el resultado de que una nueva tecnología venga a optimizar una cadena de valor, porque las cadenas siguen siendo las mismas, siguen siendo oferentes y siguen siendo demandantes de un servicio. Y por el otro lado está el tema de la transformación de gobierno, que es quizás donde los retos más importantes están, porque los gobiernos van a necesitar mejores tecnologías y tecnologías digitales precisamente para un mayor control, porque hoy en día se puede adquirir el poder muy fácil, pero es muy difícil de ejercer el poder porque realmente el dinamismo de las sociedades y el intercambio hace que, por ejemplo, si hoy entramos de manera práctica a comprar, por decir, un espacio de hoteles o en Airbnb, nos metemos a rentar una casa en Indonesia, pues realmente esas transacciones ocurren a gran velocidad y muchas veces los gobiernos no tienen ni siquiera las facultades digitales para poder censar esa transacción, para poder hacer la contabilización de esos ingresos y poner mecanismos que controlen esos flujos de transacciones y esos flujos de dinero que estén pagando los impuestos y que estén controlados adecuadamente. Eso hoy en día están totalmente anacrónicos y obsoletos. Y si las transformaciones en el ámbito económico se siguen dando y se seguirán dando, como lo veremos alrededor de esta presentación, pues simplemente esos gobiernos van a quedar totalmente anacrónicos e imposibilitados para poder ejercer la gestión pública. Bien, aquí algunos en la parte central, algunas de las transformaciones que se visualizan para el 2025 y algunas son medio de estas de sci-fi, ¿no? De estas transformaciones un poco extrañas, pero se piensa que de aquí entonces tendremos el primer implante de un dispositivo móvil, implante en el cuerpo, y estaremos viendo que el 80% de la población tendrá acceso a internet. De esos muchos llevarán de estos lentes que pueden leer y censar diferentes cosas. También tendremos cosas que estaremos llevando en las manos, en las muñecas, ropa que puede censar o que puede estar conectada a internet, y eso lo vamos a ver. Vamos a ver que realmente el almacenamiento de todos nuestros registros y el acceso a ese almacenamiento pues va a ser prácticamente de costo cero. Así que podremos hacerlo de manera, el costo incremental de almacenar una fotografía hoy en día, para quienes sacan fotos aquí, pues realmente no les cuesta nada, simplemente es disparar la cámara de un costo que ya se pagó en algún momento. Eso tiene un lado negativo y uno positivo. El lado positivo es que somos sociedades informadas, las cuales van a tomar mejores decisiones porque las decisiones están basadas en datos, están basadas en información y no nada más en lo que se llaman los gut feelings, de decir, bueno, pues me da la corazonada de que esto es lo que voy a hacer, sino realmente
el mundo tiende a tomar decisiones que son absolutamente decisiones precisas. El lado negativo está en la seguridad, que se hablaba también todo un capítulo ayer sobre temas de seguridad, y es que la seguridad sigue siendo, pues, digamos, retada en términos del robo de identidad, en términos de que nuestra información esté por ahí, de que nos sigan cayendo campañas de marketing, de las cuales muchos de nosotros ya estamos a veces un poco cansados de estas prácticas, porque realmente el mundo digital nos conoce perfectamente y sabe nuestras preferencias. Empieza a acuñarse un término muy importante que se llama el Digital Trust. Y el Digital Trust es que realmente tenemos que tener una personalidad en el mundo digital, porque eventualmente hacia donde tienden las cosas es que no seríamos nadie si no tuviéramos una identidad digital en la que tenemos credibilidad, en la que tenemos crédito y en la que tenemos una forma de vivir ahí, y que somos seres confiables, no solo como oferentes, sino a veces en nuestro rol de consumidores. Bien, vamos a ver el tema rápidamente, el tema de la revolución de las plataformas. Veremos que las sociedades más avanzadas y las sociedades con mayor poder económico son aquellas que concentran el mayor número de plataformas. Acá de mi lado izquierdo vemos por regiones cómo las plataformas que se encuentran en Norteamérica están mucho más densas que las que están en Asia, como segundo lugar, en Europa y en América Latina. Y en América Latina vemos un espacio enorme para la creación de plataformas digitales que permitan la coordinación de diferentes cadenas de valor en diferentes industrias, porque eso es algo que es un fenómeno que, si bien en algún momento se dio como un fenómeno aislado, hoy en día las plataformas digitales proliferan y proliferarán por todos lados, y veremos cuál es el valor económico de las plataformas digitales, porque realmente empiezan a acaparar prácticamente un tercio de toda lo que es la actividad económica global. Bien, las plataformas, como lo vemos, están en todas las industrias prácticamente. Por ejemplo, las que están hasta arriba en la agricultura están muy desarrolladas en regiones como la India, en la que a través de una plataforma que intercambia información vía SMS, ni siquiera es una plataforma realmente digital con dispositivos móviles caros como los que tenemos, que tienen sistemas operativos sofisticados, sino con dispositivos móviles que apenas tienen un pequeño radio. Pero, por ejemplo, en la agricultura, que es muy vasta en regiones del sureste asiático, se ha logrado que todo lo que son las cosechas y todo lo que es intercambio de producción perecedera agrícola se crezca en un 15 y un 20% al momento de llevarla a la venta al mercado, porque hay mucho menos merma de lo que son la producción y distribución y venta de todo lo que es la agricultura. Y esas plataformas han creado esas economías, pero si pensamos que es un 15 o un 20% de ahorro en la distribución agrícola de un país que es el segundo o el tercer país más poblado del planeta, pues nos damos cuenta de los alcances de esas plataformas. Pero encontramos plataformas digitales hoy en día prácticamente en todos los quehaceres humanos, en lo que es la agricultura, en lo que es la industria, en lo que es la educación, en lo que son el cuidado de la salud, los hospitales, etcétera. Prácticamente todos tienen ejemplos. Allá vemos a la izquierda una lista enorme de plataformas que hay. Les invito luego a revisarlas. Es muy interesante cómo estas plataformas intercambian información y hacen muy eficiente el valor económico de una serie de activos que ya estaban allí en campos. Ya existían, por ejemplo, en las plataformas de Health and Human Services, pues ya existen los hospitales, ya existen los dispositivos digitales para las muestras, para lo que es el análisis clínico, la maquinaria para hacer tomografías, etcétera. Todo eso ya existe. Pero al volverlo digital, integrarlo en la nube y volverlos en una plataforma, tienen la capacidad de intercambio de datos y de dar mejor servicio y de hacer análisis más precisos y evitar el desperdicio. Porque también las plataformas hacen mucho de lo que es el procesamiento de lo que se llama el Big Data y los analíticos, que es decir, procesar enormes volúmenes de información para arrojar información mucho más decantada y más precisa, y poder establecer campañas tanto de prevención como de cura, y no decir simplemente, este año voy a comprar, no sé, 5 millones de vacunas contra la influenza y que se me queden en un almacén porque simplemente no se dio ni la estacionalidad ni tampoco la concentración de la enfermedad en una determinada población. Pero entonces ya perdí el dinero y perdí un valor económico. Es una manera de hacerse eficiente y eficaz, pues es a través de las plataformas que vienen a coordinar
a una serie de actores dentro de un entorno, de una vertical de negocio que ya existía. Vamos a seguir analizando el tema de las plataformas, porque hoy en día las plataformas tienen un valor de capitalización de 3 trillones de dólares a 2016. Pero el crecimiento es todavía más importante, porque en 10 años han crecido casi 3000%, un poquito más de 3000%. Eso quiere decir que vamos a ver tasas de crecimiento en las plataformas a nivel global de más del 200% por año. Y no es un fenómeno que podemos como país, como México, como sociedad, simplemente dejarlo de lado. No lo podemos dejar así. ¿Por qué? Porque este fenómeno se seguirá expandiendo y las plataformas seguirán llegando para hacer más eficientes los activos que ya tienen los países instalados. Entonces es importantísimo analizar este fenómeno y verlo con la magnitud que este fenómeno tiene. ¿Por qué las plataformas son tan exitosas? Porque las plataformas transforman un modelo que era lineal y que además era vertical y que se daba en el entorno de una sola industria. Por ejemplo, vamos a nombrar a General Electric, o podemos nombrar a Philips, o podemos nombrar a a Boeing mismo que estaba por aquí, que nos explicaban su Global Supply, que han desarrollado y que lo han hecho enormemente eficiente. Pero si analizamos, vamos de la producción a la distribución, al mercadeo y al consumidor en el modelo tradicional. Y en el nuevo modelo de las plataformas es la conexión de ecosistemas que también se rompen las barreras de las plataformas, de las industrias, porque el ecosistema interactúa con otras entidades con las que antes no interactuaba. Porque puede ser que mucho del abasto por ejemplo, industrias como General Electric, se haga por terceros que ni siquiera pertenecen a esa industria. Y que además la fuerza de trabajo interna no sean los empleados puramente dichos que esa industria tiene, sino sean los empleados que se ensamblan cuando se tiene un proyecto. Y aquí algunos de los white papers que uno de repente lee, dice que hay mucho que aprender de Hollywood, por ejemplo, porque cuando hay un proyecto en Hollywood para hacer una película, un documental, realmente ninguno de los empleados existe, ni los actores, ni los productores, ni los postproductores, ni los de vestuario, ni los de logística, ni los que hacen los sets, ni los foros, sino simplemente en el momento que el proyecto se define, se contratan todos los talentos, se ensamblan, cuando el proyecto termina, se desaparecen todos. Y las industrias van un poco para allá, y creo que iremos viendo esa transformación. Y aquí hablamos un poco de este tipo de fenómenos, los que vale la pena echarles un vistazo. Siguiente, las industrias del futuro, ¿cómo van a estar pintadas las industrias en el futuro? Bueno, pues como yo les decía, aparecen sociedades cada día más longevas, y al aparecer sociedades cada día más longevas se dispara lo que es la ciencia genómica. La ciencia genómica empieza a actuar en el antes de nacer, en el durante el nacimiento y en el posterior al nacer. La ciencia genómica trabaja en el antes de nacer porque si nos detectan alguna cuestión no deseada en nuestra genética, empieza a poder ser factible modificarse. Eso tiene un lado ético importante porque a lo mejor queremos modificar y entonces que nuestros hijos salgan con ojos azules y el pelo güerito, ¿no? Y todo, pues y a lo mejor pues eso reviste cuestiones éticas, pero también se pueden corregir cuestiones endémicas que no deseadas, alguna propensión a ciertas enfermedades, que ya empieza a pasar. Posteriormente viene el durante, y eso destacado por el costo de secuenciación que viene bajando drásticamente. Anteriormente secuenciar nuestro genoma individual era cuestión de hasta millones de dólares, y hoy en día, o dentro de unos 3 años, podremos secuenciar nuestro propio genoma en $100. Y cualquier, digamos, una clínica o un hospital o un laboratorio va a poder secuenciarlo por ese costo. Pagaremos unos $1000, $2000, que es un análisis clínico. Y ahí tendremos secuenciado nuestro genoma, y eso quiere decir que podrán hacerse medicamentos y tratamientos by design, pero individualizados para cada uno de nosotros. Y tenemos que ver eso porque eso va a hacer que la sociedad cada día sea una sociedad que dura más años. Por lo tal, tendremos que afrontar nuestra vida productiva de una manera diferente a como lo hacían nuestros padres o un par de generaciones atrás. Y por último, bueno, pues el Big Data de todo, porque al surgir los datos en los volúmenes que surgen y poderlos analizar relativamente fácil, podemos hacer prácticamente una predicción de todos los fenómenos que ocurren de una manera mucho más asertiva que hacíamos antes.
Y bueno, el código y la información se vuelve el arma en esta era digital, porque hoy en día las guerras, como ustedes saben, no son guerras por cuestiones físicas, sino son guerras absolutamente digitales. El espionaje pues está a todo lo que da, el obtener datos e información para poder desarrollar las sociedades, no solamente el espionaje militar, sino también el espionaje industrial, y empiezan a florecer las sociedades basadas en el tratamiento de la información de terceros, que está por ahí disponible. Bueno, entonces eso nos lleva al futuro de las profesiones. Y el futuro de las profesiones empieza por darnos cuenta de que algunos roles en la sociedad se van a modificar de manera muy drástica, al grado de que muchos de estos roles van a prácticamente a desaparecer. Y no estamos hablando de 15 o 20 años, estamos hablando de los próximos 4 o 5 años, en que los roles y la incorporación de las plataformas y la incorporación de la automatización inteligente va a hacer que esto se transforme. Y entonces el reto en las sociedades viene a ser la transformación y la educación. ¿Y cómo se trata esto? Vamos a darle un vistazo. El futuro de las profesiones está pintado por este término que se ha empezado a acuñar, que se llama the liquid workforce. Y la fuerza de trabajo líquida es lo que comentaba yo hace un rato, en el que la fuerza de trabajo y el talento fluye a través de las organizaciones de una manera mucho más rápida que lo hacía anteriormente. En un modelo tradicional, el adquirir talento nos tomaba a lo mejor 3, 6 meses para ir ensamblando nuestro talento, luego traerlo a la empresa, luego culturizarlo. Es más, ¿cuántas empresas tienen programas de inducción a los empleados para hablarles de la cultura, indoctrinarlos, sumergirlos dentro de la organización y hacerlos prácticamente de casa para que sean pues unos empleados que van a vivir con nosotros durante décadas? Pero eso empieza a cambiar, porque hoy hacerse del talento puede estar afuera de las fronteras o afuera de las paredes de nuestra propia organización, por lo cual las plataformas de atracción de talento, los famosos LinkedIn y todas estas plataformas en las que se revisa y se evalúa el talento, y en el que también aplica el término de Digital Trust, porque tendremos una calificación como profesionales dentro del mundo digital. Ahí nos vamos a encontrar con que tenemos nuestra personalidad digital, y que cuando yo quiera atraer talento sea cuestión de días y no de meses para atraer talento, y a lo mejor ese talento no es permanente. Pero ¿qué va a pasar? Que vamos a ver que el 43% de la fuerza de trabajo en los próximos 3 años en los Estados Unidos van a ser freelancers, es decir, agentes libres que trabajan para diversas industrias, pero que tienen su tiempo libre para autoadministrarse y tienen su propia calificación. Es decir, si yo soy un diseñador, un editor, un programador, pues tengo mi página, me pueden contratar ahí, me pueden contratar diversas empresas, y eso lo único que trae de reto son los secretos industriales y la protección de la información confidencial. Pero realmente el fenómeno es un fenómeno que se va a dar a nivel global, nosotros no estaremos exentos a ello. Compañías y grupos como el nuestro adquieren ese talento de manera temporal a veces, o trabajamos con otras empresas que se dedican a eso, y prácticamente lo vamos a ver suceder cada vez más y más. Bien, luego viene la incorporación de la robótica a nuestra vida cotidiana. ¿Y esto por qué? Aquí viene otra paradoja importante. Si analizamos un periodo largo de tiempo, desde 1948 hasta 2010, pero podemos proyectarlo a 2016 porque ahí se ven las tendencias en la gráfica, nos vamos a dar cuenta que la productividad ha crecido más del 250% a nivel global. Eso es la productividad, pero lo que son la compensación no ha crecido más que, en términos reales, 13%. ¿Y eso qué quiere decir? Que la productividad y la compensación que se le da a los seres humanos prácticamente han tenido un divorcio mayúsculo. ¿Quién se ha quedado con esa riqueza? Es realmente todavía un misterio, ¿no? ¿Quién se quedó con eso? Pero lo que sucede y lo que está sucediendo es que la automatización es lo que está creando este desplazamiento. Es decir, no parecería que la educación es el camino suficiente, el solo educarnos más fuera el camino suficiente para mañana tener acceso a mejores condiciones de vida. Porque la automatización está en contraposición de eso, haciendo que las funciones que nosotros desempeñamos sean cada vez más reemplazadas por algo más eficiente que nosotros, que cueste menos. Y eso es importante irlo analizando con estos datos estadísticos, que son datos duros, por cierto.
Bien, en esta aparición de los robots aparecen una serie de relaciones entre los humanos y las máquinas, que las hemos visto crecer, pues de lo que es de derecha a izquierda de mi lado, ¿no? Ustedes al revés. Que es la aparición de las relaciones hombre a hombre, que es el crecimiento de la disponibilidad de los hombres a las máquinas, que es el crecimiento del alcance y que lo vemos muy patente en el e-commerce, lo vemos en el acceso a la navegación de web. Esas son cosas que ya suceden todos los días en las que estamos hablando seres humanos con máquinas. Pero viene también el crecimiento ya fuerte de la movilidad, que es todo lo que tiene que ver con el acceso a las plataformas y a las redes sociales, el acceso a la información y finalmente la comunicación del hombre-máquina también para el acceso al conocimiento y el desarrollo de la inteligencia. La inteligencia de los dos lados, la inteligencia en las máquinas, la inteligencia o el acceso a esa inteligencia en los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros pues ya tenemos alguna memoria ilimitada? Porque si algún dato no lo recordamos, pues nos vamos en nuestro teléfono a la Omnimente y de ahí lo sacamos, ¿no? Eso nos hace enormemente más productivos y enormemente más inmediatos al momento de acceder a un dato. Ahora, el surgimiento de la inteligencia artificial y la aparición de los robots son dos fenómenos que los vamos a ver con una intensidad enorme en los siguientes años. Porque todas esas áreas que están en los diferentes colores, en verde, en amarillo y en azul ahí, son las áreas en las que se está desarrollando hoy la inteligencia artificial. En lo que es el deep learning, en lo que son los sistemas expertos, en lo que son el análisis de biométricos, el análisis de nuestros gestos, para una cantidad enorme de soluciones que se están creando y que se seguirán creando. Eso, por ejemplo, recientemente en el Estado de México se inauguraba un C5, ¿no? De estos centros de comando y control. Y entonces en esta inauguración se hablaba de que los particulares pueden subir sus cámaras a esa plataforma para que esa plataforma pues sume cada día más dispositivos sensores, ¿no? Esto pues tiene mucho que ver con el Internet de las cosas, en el que tiene crecimientos importantes que veremos un poquito más tarde. Y entonces tendremos cada día más dispositivos conectados a las redes y tendremos más imágenes que procesar, más reconocimientos faciales, más biométricos, más expedientes digitales, etcétera. Entonces, sobre todo eso se desarrolla la inteligencia artificial y se desarrolla la robótica hoy en día. Bien, seguimos. ¿Cuáles son los roles que pueden desaparecer? Y todos somos candidatos a que nuestros roles desaparezcan, pero donde está el 99% es que ciertamente esos roles están en vías de extinción y hacia abajo los roles más cognitivos, los roles mucho más artísticos, los roles más artesanales, especializados, los roles creativos serán aquellos que persistan y el resto de los roles los iremos viendo desaparecer gradualmente. Bien, vamos a observar un poco lo que es un par de fenómenos para darle estructura a la plática de lo que sucede en el índice de conectividad global, que es un término acuñado muy importante, es decir, los países y las sociedades, cómo se miden unos a otros en el mundo digital, cómo se comparan unos con otros en su eficiencia, en su Producto Interno Bruto y en su capacidad de coordinación. Y también un término nuevo que se llama la conectografía, que es decir, quién intercambia con quién y en qué volumen. Es importante verlo porque la parte del índice global de conectividad es un estudio que lo realiza esta empresa global que se llama Huawei, que cada día la vemos más presente en todos los ámbitos del mundo y tiene pues, un tamaño muy grande, en la cual lo hace sobre 50 países desarrollados, sobre 40 industrias diferentes en 4 ámbitos, y eso es para darle un poco la mesura o un poco la estructura a cómo hacer un comparativo de un país con otro. Vemos dónde va a estar la inversión en tecnología global. Y si observamos detenidamente la gráfica nos damos cuenta que el Internet de las cosas va a seguir teniendo un crecimiento acelerado importante que alcanza pues, el doble dígito, el 14%. Y es que dentro de unos 2-3 años habrá hasta 26 dispositivos o sensores por cada ser humano que hay en el planeta. Si vamos a encontrar varios billones de dispositivos conectados a las redes y se agregan cada día más. Estas son las inversiones que se harán de manera global o que se han hecho entre el 2015 y el 2016,
donde el Internet de las cosas es uno de los que más crecen. ¿Y por qué el orden de magnitud está en los 800 billones? Porque cada día los sensores valen menos. Realmente hay sensores que valen unas cuantas milésimas de centavo. Y vienen tecnologías como lo que es el white light, que es transmitir la información a través de haces de luz hacia los sensores, y eso hace enormemente barato el censar prácticamente cualquier cosa, desde señales de tránsito hasta la entrada de un posible comprador en una tienda departamental en cualquier lugar del mundo. Bien, ¿dónde está el intercambio en esto de la conectografía a nivel de las regiones? Para darle un vistazo grande, si vemos, en Europa hay el mayor intercambio digital y la mayor condensación de intercambio digital del mundo, pero by far, o sea, tiene 128 terabytes por segundo. Eso es lo que vale el intercambio digital en Europa. Eso quiere decir que la gente está pegada al intercambio, ya sea en los diferentes modos, hombre-máquina, máquina a máquina, máquina a ser humano. De ahí, Estados Unidos y Canadá con unos 48 terabytes de intercambio. América Latina intercambia 20.6 terabytes. Y bueno, África sí lo vemos en la adopción tecnológica con un rezago importante, en donde solo se intercambian un poquito menos de 3 terabytes por segundo. Comparativamente nos damos cuenta de que son sociedades avanzadas contra sociedades rezagadas, muchas de ellas en territorio agrícola, y ahí se ven los espacios en Latinoamérica que tenemos aún para incrementar nuestra conectografía y para incrementar nuestro índice de conectividad, que es importantísimo verlo. Y cuando las sociedades están conectadas, ¿qué pasa? Empieza el hambre por bajar aplicaciones de las redes, por hacer intercambio, por la aparición y proliferación de las plataformas. Y existe una correlación muy clara entre la cantidad de plataformas digitales que tenemos en América Latina y la conectografía que tenemos. Porque si no hay infraestructura digital y no hay plataformas digitales, simplemente la economía fluye de manera mucho más lenta y de una manera mucho más ineficiente en nuestros países de lo que lo hace en otras geografías. Bien, aquí, siguiendo con el índice, nos damos cuenta que en este estudio México ocupa el lugar 32 de 52 países. Somos adopters. No estamos aún en los que son los frontrunners. Sin embargo, México ha hecho un buen trabajo, porque México en términos de conectografía se encuentra y ha cambiado del 2015 al 2016, subió a algunos lugares, mientras algunos otros países bajaron. Nosotros subimos a un ritmo como lo hace Reino Unido, como lo hace Francia, como lo hace Argentina, y más o menos estamos en el promedio de crecimiento en conectografía y en el índice de conectividad. Hay algunos países que se fueron al lado izquierdo, están los que se rezagaron, al lado derecho mío están los que han seguido creciendo, aunque crecemos con un ritmo lento, seguimos creciendo tecnológicamente. Es un dato muy, muy interesante. Bien, innovación y disrupción tienen algunos imperativos. ¿Y por qué? Por lo que hemos venido platicando. Realmente estamos viendo que este fenómeno no es un fenómeno aislado, es un fenómeno que está ahí, que tiene un peso específico y que no hay manera de tener una buena voluntad para detenerlo, sino que debido al peso específico que ya tiene y al valor de concentración monetario, nos vamos a encontrar con que eso es un fenómeno transformacional que va arrastrando a todo el globo hacia este fenómeno y a estandarizarse de esa manera. Bien, por ejemplo, cuando se rompen las barreras de una industria, empiezan a aparecer plataformas que invaden a otras industrias. Aquí les traigo el caso, por ejemplo, de Uber Health. Y a Uber todo el mundo piensa que pues es la parte de los taxis. Pero no, ahora Uber Health en los Estados Unidos se mete en la parte de cuidado de la salud y en la parte médica y en la parte hospitalaria. ¿Por qué? Porque con esa red se vuelve una red multipropósito y la misma plataforma se vuelve una plataforma multipropósito. Es como la plataforma de Amazon. Anteriormente pues vendían, o muy al principio, se vendían solamente libros. Pero después la plataforma lo hizo para vender prácticamente cualquier cuestión de retail y enganchando con ello a todos los proveedores de transportación. Después incorporando la tecnología de los drones para hacer todavía más sofisticada la plataforma, porque hoy en día se distribuye un 15% vía mecanismos de drones.
en las que el dron se acerca a una zona, no el dron itself, pero el camioncito que lleva los drones se acerca a una zona, se estaciona y la distribución de esos alrededores la hace el dron, con una comunicación con el consumidor. Eso hace que el camioncito de Ryder o de Penske Logistics o de cualquiera de estos que hacía la distribución en los Estados Unidos, pues ya no la tiene que hacer, no tiene que entrar en todas las calles. Lo que hace es estacionar en un parque, desde ahí dispara sus drones, se entrega, regresan y se retira hacia el centro de distribución nuevamente. Eso que hace que se incremente la distribución, la capacidad de distribución un 40%. Porque la última milla la hace por vuelo, por aire, no la hace caminando. Entonces, de esa misma manera puedes distribuir medicinas, libros y prácticamente cualquier cosa que un dron pueda llevar. Eso hace que se integre la industria del cuidado de la salud y la industria de las medicinas y las farmacias a una industria que era de taxis antes o una industria que era de venta de libros. Entonces tenemos que empezar a entender que se cruzan las barreras entre industrias y que realmente las fronteras de una industria la debemos de repensar si somos consultores. Debemos pensarla más allá de lo que la industria misma hace. Si la industria hace jabones, no necesariamente tiene que permanecer en la fabricación y en la distribución, aunque sea muy eficiente a través de plataformas de productos de belleza, por ejemplo. Sino debe de pensar que puede cruzar otras fronteras para hacerse más eficiente y para ganar mayor escala. Porque el nombre del juego para hacer actividad económica más eficiente, pues se llama escala. Bien. Por último, ¿dónde estamos después de este tour global y en dónde deberíamos actuar? ¿Cuál es la oportunidad quizás para México y cómo diseñar mejores negocios? Bien, pues si le echamos un vistazo al entorno económico del 2016, nos damos cuenta que hay países de economías emergentes que son los que más están creciendo, llámese China, llámese la India, que además de competir como naciones, también compiten en el entorno tecnológico. Estos dos países que crecen a tasas de doble dígito, nadie se les compara. México estaremos creciendo en 2.5, 2.4%. Brasil, como todos sabemos, arrastra un poco a América Latina hacia abajo. Tenemos fenómenos globales que nos afectan, el Brexit, las elecciones en los Estados Unidos, que si ganan los demócratas, que si ganan los republicanos, pintamos escenarios de un lado y otro. Pero yo creo que mi opinión personal es que debemos empezarnos a abstraernos de las variables exógenas y tomar realmente la acción como ciudadanos y como empresarios, tomar la acción por nosotros mismos, observar estos fenómenos y tratar de atraerlos y tratar de aplicar nuestra inteligencia y nuestra colaboración para simplemente volvernos más eficientes, un poco independientes de las variables exógenas, porque tenemos enorme independencia, por ejemplo, en la producción industrial en Estados Unidos, porque las manufacturas de nosotros, pues 80% se van para allá, ¿no? Entonces, pues son los grandes consumidores, nosotros los producimos aquí y no rompemos ese círculo vicioso, pues continuaremos un poco con que las variables económicas nuestras se mueven a través del comportamiento del índice industrial. Y hoy en día, desde los Estados Unidos tiene una de las depresiones pues más grandes o de los crecimientos más moderados, si lo queremos ver de ese lado, desde 1945. No ha podido ver esta expansión creciente. Y cuando viene el discurso político que todo el mundo vemos, pues nos damos cuenta de que es un discurso político a la vieja usanza, que dice, bueno, pues vamos a volvernos grandes nuevamente y vamos a traer la manufactura de regreso, y son cosas que nunca haciendo un vistazo al pasado se pueden volver los mejores tiempos que se tuvieron alguna vez. No hay pasado, simplemente hay una continuidad en la ruta de la modernidad y en la ruta de la incorporación digital. Bien, México, que tiene 60 millones de usuarios de Internet, tiene una penetración del 47%, está arriba del promedio global. Tiene 60 millones también de individuos en social media. Prácticamente todo el mundo que tiene un acceso a Internet está en social media. Yo creo que somos consumidores importantes de este tipo de plataformas. Tenemos 103 millones, un 80% de conexiones móviles. Pues nos da toda la infraestructura y nos da toda la capacidad precisamente para empezar a movernos hacia los entornos digitales por nuestra propia cuenta.
sin necesidad de hacer adopción de otras tecnologías. Creo que donde está la enorme oportunidad también es en la industria del software, es en la industria del desarrollo de plataformas, en la integración de todas nuestras cadenas de valor a través de plataformas digitales. ¿Por qué? Porque también la industria de servicios de tecnología de información está muy por encima del promedio del crecimiento. La industria anda por el 9% y quizás el año que viene estará por el índice del 12%. Eso quiere decir que sí hay una serie de soluciones tecnológicas a incorporarse a la industria para hacerla más eficiente. Pero a nivel global, los presupuestos de tecnología de información no van a ser para comprar infraestructura tecnológica, ni para hacerse de servidores, ni de componentes sueltos, sino realmente va a ser para instrumentar procesos de negocio automatizados en plataformas que precisamente cumplan con los imperativos de estos fenómenos que hemos revisado. Y que además toda la tecnología se adquiera de grandes centros que tienen escala, y que esos centros que tienen escala de nube sean flexibles, ágiles, seguros, bien respaldados, monitoreados, costos por demanda, costos bajísimos de la tecnología, de tal manera que eso se abastezca como se abastece hoy en día la telefonía o como se abastecen los utilities en general. No es comprando servidores donde el mundo está poniendo la infraestructura tecnológica, sino lo está haciendo poniendo la inteligencia en una automatización inteligente en todas sus industrias y pensando fuera de las fronteras que tiene nuestra propia industria. Bien, aquí la última lámina y como conclusión es que el potencial de nosotros está en la innovación, en la integración. Creemos que somos una sociedad enormemente capaz para la integración. Lo hemos demostrado anteriormente en la integración de la manufactura inteligente, hoy en la automatización inteligente. Tenemos que acelerar y continuar acelerando nuestra conectografía, nuestros índices de conectividad y continuar en la transformación de nuestros roles y pensar de manera inteligente cómo vamos a transformarnos como individuos y cómo vamos a cooperar cada día mejor. Muchas gracias.